Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Esta clase corresponde a la del grupo segundo año CB vespertino. Hoy es martes 31 de agosto de 2021. Buenas tardes, Emilio. Vamos a pasar lista e iniciar inmediatamente la clase. Miren, este es el tercer día de clase. Ya se acabó agosto. Este semestre se va como agua entre los dedos. Bien, empezamos. Alvarado Sumailín. Álvarez Rueda. Álvarez Andrés, perdón. Álvarez Rueda Andrés, sí es. Arosemena Rachel. Presente, profesora. Batista Jenny. Caicedo Tanicha. Castro Zuleika. Castro Azael. Presente, profesora. Tommy Chun. Presente, profesora. De León Génesis. Presente. ¿Quién es? Ah, ya te vi, ya te vi. Delgado Freddy. Brilla por su ausencia. Díaz Michelle. Presente, profesora. González Dermelio. Yo voy a entrar a Dermelio. Presente, profesora. Isaac Guerra. No está. Arman María. Iturralde Luis. Presente, profesora. Ah, ya te vi, Iturralde. Joseph Josmari. López Melanie. Luján Carmen. Ah, no, Luján Carmen cambió de salón. Martínez Brian. Martínez Kevin. Presente, profesora. Medianero Solvay. Pinzón se me cambió para la B. No. Pinzón Mireya, de allá se cambió para acá, fue una cosa, no está. Prestán Aníbal. Ruiz Cristel. Presente, profesora. Presente. Sí, ya te vi. Cristel. Salcedo Yaquel. Presente, profe. Sosa Nayelis. Sousa Michelle. San John Melanie. Presente, profesora. ¿Quién es? Yo aquí. Ya te vi, ya te vi. Sugasti José, que ya sé que entró. Presente. Tuñón Carlos. Roberto Bernaza. Presente, profesora.
Mira, presente y le estaba poniendo ausencia. No, profe. Después me anda regañando, profesora, que no vengo. Andrés Álvarez, profesora. Ya te puse, ya te registré aquí. Gracias. Bien. Bueno, vamos ahora. Permítame compartir pantalla con ustedes. Momentito, por favor. Bien. Vamos a dar aquí inicio en el día de hoy a la primera parte de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Y de esas consecuencias jurídicas del delito vamos a hablar de la pena. Nuestro conversatorio académico el día de hoy va a girar en torno a 3 preguntas fundamentales. ¿Cuál es el concepto de pena? ¿Cuáles son los elementos de la pena? ¿Y cuáles son las fases de la pena? Cuando estoy estudiando debo fijarme que la profesora me puso también características de la pena, pero en las preguntas me puso 3 preguntas básicas. En esos PowerPoint donde la profesora me pone preguntas, debo fijarme porque es probable que en el examen esas son las preguntas que la profesora ponga. Bien. ¿Qué pasa con ese concepto de la pena? La pena es una consecuencia jurídica del delito. ¿Qué implica la teoría de las consecuencias jurídicas del delito? Que vamos a estudiar todos los aspectos que involucran el resultado de que una persona haya incurrido en la comisión de un hecho delictivo. Todo lo que involucra el resultado que una persona haya incurrido en la comisión de un hecho delictivo. La teoría de las consecuencias jurídicas del delito me habla que vamos a analizar la pena y las medidas de seguridad. ¿Por qué las penas y las medidas de seguridad? Porque esas dos son las consecuencias jurídicas de haber incurrido en la comisión de una figura delictiva. ¿Qué pasa con la pena? Para que se pueda aplicar una pena, se requiere tener 2 condiciones o 2 aspectos fundamentales o reunir 2 requisitos fundamentales: el aspecto de la imputabilidad y el aspecto de la culpabilidad. ¿En qué? ¿En quiénes? En el agente o sujeto activo. ¿Qué me habla o qué quiere decir lo de la culpabilidad? El nivel de responsabilidad que tenga una persona por la comisión del hecho punible, por haber cometido una figura delictiva. Su nivel de responsabilidad. Recuerde que la culpabilidad implica el grado de reprochabilidad que se le puede hacer a una persona por lo que cometió, por lo que hizo. Esa es la culpabilidad. ¿Hasta qué punto yo puedo decir que una persona fue responsable del homicidio? ¿Hasta qué punto yo puedo decir que Sugasti fue responsable del asalto a mano armada? ¿Hasta qué punto yo puedo decir que Melanie es responsable del homicidio o de la violencia doméstica? Esa es la culpabilidad. Para que esa culpabilidad se dé, se requieren evidencias que demuestren que efectivamente Sugasti estuvo allí, que Sugasti en el asalto al banco, que él pertenece a un cartel. Pero también
yo tengo que corroborar o debe existir el otro aspecto, que es la imputabilidad, otro aspecto del sujeto activo, la imputabilidad. ¿Y qué es esa imputabilidad? Es la capacidad que tiene una persona de entender y comprender en el momento que lo está haciendo, el acto que está llevando a cabo. Entiende la magnitud de ese acto, entiende lo que eso representa, pero en el momento en que lo hace, no antes ni después del acto, que en el momento en que él está empuñando el arma, el puñal sepa y se dé cuenta, oye, esto es un arma. Y si yo me le abalanzo a una persona con este puñal, le puedo ocasionar una lesión grave, vaciarle la cuenca del ojo, matarlo. Entonces, el que yo entienda eso equivale a uno de los aspectos de la imputabilidad, que es la salud mental. El otro aspecto es el normativo, que tiene que ver con la edad. Se entiende que una persona es responsable de sus hechos a partir de los 18 años. Cuando una persona cumple 18 años, se entiende que puede responder por los actos que ésta realiza. Fíjense ustedes lo importante y trascendente. Es responsable de lo que ella realiza. Entonces, no pierda aquí el bosque por un árbol. Ah, sí, pero que si es un menor de edad y entonces comete un delito, acuérdese que existe la ley de la responsabilidad penal del menor de edad y maneja los grupos etarios que ya lo hemos visto aquí. Pero fundamentalmente, para que yo pueda aplicar una pena, la persona debe ser culpable y además debe ser imputable. Ambos están relacionados. Si no se cumple con esas dos situaciones, ¿qué pasa con la persona, profesora? Queda por ahí, ay, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. No. También se le va a aplicar una sanción que recibe el nombre de medida de seguridad. Por eso es que usted se fija que les dije, teoría de las consecuencias jurídicas del delito, primera parte, los que ya leyeron el programa o pusieron atención cuando yo lo estaba planteando. Lo segundo, la segunda parte es teoría de las consecuencias jurídicas del delito, medidas de seguridad. Ahora estamos aquí con lo que respecta a la pena. ¿Qué es entonces la pena, profesor? ¿Cuál es el concepto de pena? Muy bien, la pena es una consecuencia jurídica del delito que se aplica una vez evidenciado la culpabilidad del agente, y la misma consiste en la restricción o suspensión de un bien jurídico tutelado. Un bien jurídico tutelado. Esa es la pena y es aplicada por una autoridad y debe ser aplicada por una autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? El juez de conocimiento. ¿A qué pertenece el juez de conocimiento? A la administración de justicia. Y además, ¿a qué? Esa es la figura judicial que contempla el sistema procesal penal acusatorio. Fíjese todo lo que hemos estructurado del concepto de pena. Y esa pena va a imponer, a través de esa suspensión, restricción de los bienes jurídicos de la gente,
eso le conlleva a él una responsabilidad, es decir, el cumplimiento de deberes jurídicos. Ahora, la segunda, me voy a saltar a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las fases? Y de último dejamos los elementos de la pena. ¿Cuáles son las fases de la pena? Para que yo le explique a usted, para que yo le pueda explicar a usted aquí, que yo le pueda explicar las fases de la pena, le debo explicar primero los niveles que tiene la pena. Profesor, ¿eso es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo tengo que atender primero a los enfoques de la pena o a qué se refiere la pena para así mismo saber en qué fase estamos. Hay dos niveles de la pena. Sígame aquí con el cursor. El normativo y el fáctico. ¿Qué pasa con el nivel fáctico? Este entra en acción cuando se comete el tipo penal. Primero, recordemos que la norma jurídica penal, que esto de lo cual estamos hablando, ¿dónde está? En la norma jurídica penal. La norma jurídica penal, su estructura está conformada por dos partes. Por el tipo penal y por la punibilidad. ¿Qué es el tipo penal? Es la parte de la norma penal en que se describe la conducta ilícita. ¿Cuál es la punibilidad? La sanción que se le va a imponer a quien cometa la conducta ilícita. Entonces, ese primer nivel, ese nivel fáctico, no primer nivel, ese nivel fáctico, me habla que la pena se aplica cuando el agente incurrió en la comisión del contenido del tipo penal, de lo que dice el tipo penal. Quiere decir que ya la gente cometió la figura delictiva. Ese es el nivel fáctico. ¿Cuál es el nivel normativo de la pena? El nivel normativo de la pena hace referencia a la punibilidad, a esa parte de la norma penal que me establece cuál es la sanción penal. Entonces, profesora, explíqueme mejor para no confundirlo con la fase. Mi nivel normativo que me habla de la punibilidad da inicio a la primera fase de la pena. ¿Cuál es la primera fase de la pena? La intimidación legal. La primera fase de la pena es la intimidación legal. Y eso me lo da el nivel normativo. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que cuando mi pena está descrita en la norma penal, en la punibilidad, consiste en una amenaza. La intimidación legal no es más que una amenaza que se le da a la población. ¿Saben una cosa, señores? Si usted incurre en el delito de homicidio, su sanción será esta. Por ejemplo, le decía yo al otro grupo, si usted se va al artículo 200 del Código Penal, el artículo 200 del Código Penal dice lo siguiente, habla del delito de violencia doméstica. Quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia, hasta ahí es el tipo penal. Ustedes, abro paréntesis, ustedes en la clase tienen que tener su código, porque si no van a estar viendo para ver dónde se movió la nube y si la Virgen les habla. ¿De quién hasta familia es el tipo penal?
ese tipo penal constituye el nivel fáctico de la pena. ¿Qué quiere decir eso? No, ¿qué quiere decir ese nivel fáctico? No es una fase. Ese nivel fáctico quiere decir que ya el sujeto activo cometió el delito de violencia doméstica. Ese nivel fáctico le da inicio a la segunda y a la tercera fase de la pena. La segunda fase es la individualización de la pena o momento judicial. La tercera fase es el periodo de cumplimiento o de ejecución penitenciaria. El nivel normativo, fíjense, empieza desde será hasta tratamiento terapéutico multidisciplinario. Dice, será sancionado con prisión de 2 a 4 años o arresto de fines de semana y tratamiento técnico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada. Hasta ahí. Siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Esa parte es la punibilidad. Allí se describe en qué consiste la pena. Ese es el nivel normativo. Es como si yo le dijera, esa es la parte teórica de la pena. Ese nivel normativo recibe la pena en ese nivel normativo recibe el nombre de punibilidad. Y ese nivel normativo me da el inicio a estas fases que yo les tengo aquí copiadas. Intimidación legal, amenaza. Allí me está diciendo, mira, Pele Lobo, que si tú, hablando en el calor urbano panameño, si tú hostigas o agredes física, psicológico, patrimonialmente a otro miembro de tu familia, vas a ir preso. Esa es la intimidación legal, porque se supone que la persona solamente con escuchar lo que le puede pasar se va a abstener de incurrir en esa conducta. Pero tenemos claro que hay gente que le vale 3 pepinos y comete la figura delictiva, mata, viola, roba, en fin. ¿Qué pasa con la individualización de la pena o momento judicial? La individualización de la pena, cuando inician estas fases con el nivel fáctico, ya se cometió el delito. ¿Qué quiere decir el nivel fáctico, profesora? Que ya se cometió el delito. Ya la persona cometió violencia doméstica, a lo mejor ya hostigó o agredió físicamente. Este es un tipo penal alternativo de la violencia doméstica. ¿Qué quiere decir tipo penal alternativo? Este artículo 200. Aquí hay varias conductas ilícitas. Está el hostigar y está el agredir. Eso quiere decir que esta figura delictiva se puede realizar a través de cualquiera de esas conductas. No implica que se necesita la comisión de todas esas conductas ilícitas para realizarla. Este es un delito complejo porque tiene 2 verbos tipos. Los delitos complejos son aquellos cuyo tipo penal es alternativo, plantea varias conductas ilícitas. Sin embargo, eso no quiere decir que se tiene que incurrir en cada una de ellas, que todas van a... Puede darse la casualidad que una persona le pegó a la esposa o al papá y además le quita los bienes. ¿Ves? Y además le hostiga. Esas son las excepciones a la regla, pero es una de esas cosas. Entonces, en esta individualización de la pena,
que es un procedimiento de naturaleza procesal y la realiza el juez. No solamente se evidencia la segunda fase de la pena, sino también se evidencia que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal. Que el derecho procesal penal es una disciplina jurídica. Aunque si usted le pregunta a los procesalistas, dicen todo lo contrario. El derecho procesal penal surge gracias al derecho penal, sino nunca surge a la vida. Esa individualización de la pena, que se llama también dosimetría de la pena, y se le dice momento judicial porque la hace el juez al momento que dicta sentencia, el juez de conocimiento, recibe el nombre también de dosimetría. ¿Por qué dosimetría? Porque a través de ella se establece la penalidad. Vimos la punibilidad cuando es la parte de la norma jurídica que establece el mínimo y el máximo de la sanción. Pero a través de la individualización de la pena se establece la penalidad. Es decir, ese juez va a analizar todos los aspectos del caso y entonces él va a determinar, bueno, le voy a poner 2 años de prisión o le voy a poner 4 años de prisión. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué esto evidencia, profesora, que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal? Porque fíjese usted que ese juez, ¿en base a qué va a establecer esa individualización de la pena? A través de los 6 ítems que contempla el artículo 79 del Código Penal. El artículo 79, que yo siempre le he dicho, tatúese eso en la mente, los 7 ítems, tatúeselo. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo con eso de tatúeselo? Esto es básico. Aquí no solo se demuestra por qué en penal no podemos establecer la aceptación del principio de analogía, por qué el principio de analogía es fundamental en penal, porque cada caso es distinto. Mire, José Sugati entra a un banco a asaltarlo a mano armada. Va con un fusil de asalto. En esa actividad no solo ilícita, no solamente se llevó el dinero, sino que tuvo que matar a varias personas. Después viene Álvarez y entra también a asaltar a un banco y utilizó un arma calibre 38 de la cual él tiene su permiso y se llevó joyas y dinero de la bóveda del banco. No hubo muertos. En los dos hubo asalto a mano armada. Pero las circunstancias de uno con respecto al otro caso varían. Entonces el juez no puede decir, ah, mira, de la misma forma como yo sentencié a Sugati, voy a sentenciar a Álvarez, porque las situaciones varían. Entonces aquí me están hablando que para dosificar esa pena, yo tengo que tomar en cuenta aspectos objetivos y subjetivos. Y entre esos aspectos objetivos y subjetivos está el tipo de bien jurídico que se daña, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, los motivos determinantes, la conducta de la gente durante la comisión del hecho punible, antes de la comisión del hecho punible, después de la comisión del hecho punible. Y otra serie de circunstancias personales del sujeto activo o del sujeto pasivo.
Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Me preguntan mucho, ya te doy la palabra, Aníbal, para que no se me vaya la idea. Me preguntan mucho, pero oiga, profesora, enséñeme cuál es esa tabla que hay para poder aplicar las penas. No es que hay una tabla que le dice, a ver, usted le dio un disparo a la persona en la cabeza, se le va a aplicar 5 años, 3 días. Usted se llevó $20,000. Ah, bueno, a usted yo le aplico 1 año, 15 días. Estoy inventando. No. La famosa tabla esa es la de los mínimos y máximos que establece cada figura delictiva. Eso por una parte. Por otra parte, cuando se aplican las agravantes o atenuantes y que se le dice, y lo vamos a ver, se aumenta el 2/3 de la pena y no puede pasar a la mitad del máximo. Usted tiene que ver de la figura delictiva cuál es el máximo y hay que hacer una operación matemática. O si es concurso de delitos, usted tiene que sumar las penas de los delitos y estar pendiente que no se puede pasar de los 50 años de prisión establecidos para el concurso de delitos. ¿Estamos claros? Quiero aprovechar la ocasión para que usted revise en mi canal YouTube un programa que dice individualización de la pena primera parte, independientemente que yo les voy a dar la clase, pero para que vaya con una noción, individualización de la pena primera parte, yo le hago ahí un ejemplo de una operación matemática. La tercera fase, que también la motiva el nivel fáctico, me habla del periodo de cumplimiento o de ejecución penitenciaria. Ya el juez de conocimiento dictó sentencia. Él sale de la escena, entra en la escena. El juez de cumplimiento, fíjese, hablé de juez de conocimiento, ya dictó sentencia. Entra en escena el juez de cumplimiento y el sistema general penitenciario. Ese ya no indiciado, sino sentenciado, pasa a la ejecución de la pena. Tiene que cumplir con la pena que le impuso el juez. Y si es pena de prisión, le tocará ir a un centro penitenciario. ¿Estamos claros? Ese es el periodo de cumplimiento o ejecución penitenciaria. Bien, déjeme finalizar con las características y abro a las preguntas. El último punto, las características que las colegimos de los que acabamos de ver. ¿Qué es una pena? Es un mal. Nadie se pone feliz con que se le aplique este tipo de sanción. Este tipo de sanción implica a quién se le aplica sola y exclusivamente a la persona que es responsable de la comisión del hecho punible. Se le aplica a título de retribución, la tercera característica. Esa retribución es en proporción a la figura delictiva cometida. Esa pena, ese mal infligido, cuando hablamos del mal nos estamos refiriendo a la pena, así lo determina la doctrina. Debe estar establecido previamente en el ordenamiento jurídico. Y la pena, la otra característica es que reintegre el orden jurídico injuriado. ¿Qué es eso, profesora? Bueno, el delincuente, el agente, el sujeto activo, a pesar de la amenaza de la intimidación legal de la norma, la burló, porque a mí me vale 3 pepinos. Que el homicidio sea un delito, que el robo sea un delito, que el peculado sea un delito. ¿Y qué hace el delincuente? ¿Qué hace la gente? Incurre en la comisión de esa figura delictiva.
pero cuando la administración de justicia lo atrapa, le aplica una pena, lo sentencia, vuelve otra vez, se levanta esa legislación penal, ese código penal y dice, momento, tienes que cumplir lo que yo digo, porque si no lo cumples, se aplicará una sanción. Bien, con esto nosotros hemos concluido ¿qué cosa? Las generalidades de la pena. Vamos nosotros a entrar en la próxima clase, porque voy a abrir el paréntesis a preguntas. Vamos a entrar en lo que es la clasificación de la pena, la individualización de la pena. Ahí vamos a ver los subrogados penales. Vamos a ver las distintas penas que existen en nuestro Código Penal. Prestan había levantado la mano y después de Hermelio. A ver, Prestan. Profesor, usted aclaró lo que yo iba a decir, porque en el primer ejemplo, usted hablaba era de concurso de delitos, donde hay varios delitos, pero hay un agravante. En el segundo ejemplo, había un concurso de delitos sin agravantes, y por eso Exacto. eso es lo que iba a decir, pero usted lo dijo. Perfecto. ¿Dermelio? Profesora, hablando sobre la individualización de las penas y la sumativa que no puede pasar de 50 años, ¿usted no cree que eso se está quedando un poquito corto? Fíjese usted, viendo lo que está sucediendo en el país, el caso de la masacre del búnker en Espinar, donde hubieron 7 personas muertas, 2 imputados por el delito de homicidio y femicidio, hubieron tanto mujeres como hombres. Entonces, en este sentido, habiendo 7 víctimas, 50 años es lo máximo que se le puede dar a cada uno de ellos. Yo pienso que por esta parte se está quedando un poquito corto el tema de las penas, porque estamos hablando de 7 personas que murieron. Muy bien, fíjese. Con el ejemplo que acaba de dar Dermelio, nosotros vamos a iniciar una segunda parte de esta clase que yo la denomino plenaria. Y voy a empezar con él. En esa plenaria, ¿qué es lo que yo quiero escuchar de ustedes? Yo quiero escuchar si ustedes están o no de acuerdo y por qué con pena de muerte, cadena perpetua y castración química. Pena de muerte, cadena perpetua y castración química. Entonces, voluntario, voy a empezar allí con Dermelio. ¿Quién sigue? Prestan, profesora. Prestan, Yo, profesora. Castro, profe. Bernaza, Castro, Yo, profesora, José Sugasti. Sugasti. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Saluda Medianero. Ahí está Medianero defendiendo los colores. Profe Martínez Kevin. Kevin. 2, 4, 6, 7. Una más. A ver. Yo, profesora. Melanie Sañón. Michelle. Ajá. Los demás, si no alcanzan, vayan escribiendo en el chat. A ver, empezamos. Miren el orden. A ver, Dermelio. Profesora, en ese sentido yo me voy, pues yo diría pues que me declino un poquito más por la cadena perpetua. Ajá. Yo estoy más de acuerdo en la cadena perpetua, profesora, para este tipo de delitos, como el que acabo de mencionar de la masacre en el búnker. Mire, fíjese que yo pienso lo siguiente. Desde hace muchos años para acá, ya aquí en Panamá no se están viendo homicidios donde solamente se ven afectadas 1, 2, 3, 4 personas. Y han habido incluso escenas donde se encuentran 4 o 5 personas con modalidades mucho peor. Ejemplo, cuando desmembran el cuerpo de la persona cuando Sí, hombre. Eso es algo que hace muchos años atrás, estamos hablando de 15, 20 años atrás, no se veía tanto como ahora, profesora. Entonces, en este sentido, yo pienso que la legislación debería hacer un aumento de penas, incluyendo la cadena
perpetua, profesora, porque ya los tipos de homicidio que estamos viendo, pues cada vez son más graves e involucran más víctimas. Esa es mi opinión, profesora, con respecto al... Muy bien. Sigue Prestan. Bueno, yo digo que una pena larga no te va a condicionar, no te va a hacer cambiar. El que es malo, aunque si no vamos por la norma, por la escuela positivista, claro, el hecho es rehabilitarte, pero cuando tú matas o cometes homicidios, aunque te pongan 15, 20 años y tú salgas, tú lo vas a seguir haciendo. Así que hay que buscar otra medida, porque la cadena perpetua, sí, ¿quién paga por eso? Es el pueblo. No consigo nada. La castración y la pena cadena perpetua son buenas medidas, pero no todo el tiempo trabaja. La pena de muerte, antes yo pensaba que sí, hay que matarlo. Ya no, que de todas maneras quien paga eso es el pueblo. Todo esto viene del dinero del pueblo. Así que digo que era una combinación de la condena perpetua con la castración química. Son dos Pero cosas Aníbal, que deben pagar, Aníbal, deben pagar. deben pagar, pero realmente eso no va a revivir a la persona. Entonces, la persona en vida no consigue una retribución. Esta persona lo que debe es pagarle a esta persona por una indemnización de algo, en ¿Qué parte. propones? Yo digo que las dos cosas están buenas, tanto una medida penal, que sería la condena, al igual que una medida civil. Fíjense, la medida civil está. Toda figura delictiva no solamente tiene como consecuencia jurídica la imposición de una pena de prisión, también el pago de indemnización por daños y perjuicios, que se puede solicitar dentro del mismo proceso penal, y eso no le impide a usted que se vaya por la vía civil. Y aquí en Panamá hay algo interesante. A usted, el juez en materia penal le dice, está bien, Andrés Álvarez, usted no cometió delito de injuria en perjuicio de la doctora Julia Sáenz. Pero resulta que en el proceso civil que le instauró la doctora Julia Sáenz Andrés Álvarez, Andrés lo sanciona, lo pueden condenar al pago de daños y perjuicios. Bien, continuamos. A ver, Bernaza. Bueno, para dar una opinión rápida en las tres medidas, pienso yo que la pena de muerte, en mi concepto de justicia, no compensa tanto el sentido que yo o que muchas personas comparten. No creo que sea como una retribución verdadera. Yo pienso de que la medida que va más acorde a ese sentido de justicia que mucha gente comparte y que yo percibo sería el de la cadena perpetua. Pienso de que ya esa persona no se va a poder rehabilitar. Digamos, yo digo que se reserva esta pena o esta medida para delitos muy graves, por lo que en estos delitos ya no se va a poder rehabilitar a la persona, y lo único que se puede hacer para que haya un concepto de justicia y de que las personas afectadas sean como de verdad, que el sistema le haya hecho justicia al delito que se cometió y al daño que fue cometido hacia esas personas, sería la cadena perpetua. Y sobre la castración química, me parece una buena medida para los delitos que tienen que ver con el abuso sexual y la violación, debido a que no le quitas la vida a la persona, no le afectas totalmente la vida o la existencia, pero sí le limitas a que vuelva a cometer este tipo de actos, y al final del día, esta persona, al cometer una violación o un abuso sexual, condicionó la vida de la persona psicológicamente. Así que yo pienso que también se le condiciona a esta persona sin quitarle la vida. Así que me parece una buena medida. Muy bien. A ver, Castro. Bueno, profesora, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha. Ok, en cuanto a la pena de muerte, quiero como que mencionar dos puntos, tanto como de Hermelio como de Aníbal, porque considero muy bien eso de que la cadena perpetua y la castración química, las dos, en parte sí tenemos que pagarlo, lo tiene que pagar el pueblo, por decir así, pero son cosas que se tienen que poner, y también tanto la pena de muerte, porque la pena de muerte yo lo veo como positivo en ciertos sentidos, porque hay personas que no cambian, como dijo el compañero Aníbal, hay personas que no cambian ni con la rehabilitación ni con tratamiento psicológico. Así que si esa persona no se puede reintegrar, ¿por qué
vamos a soltar a una persona que ya cometió muchos asesinatos, como son casos de asesinos seriales, de violadores que continuamente han estado en ese tipo de casos y después lo vamos a soltar. No lo veo como que bien, porque si no te vas a rehabilitar y tampoco vas a cambiar nada de lo que ya pasó, no creo que debes seguir viviendo. Ahora, está bien, está mal esta forma en la que lo expreso, porque nadie es Dios para poder dar ni quitar vida, pero considero que hay personas que no van a cambiar, y eso está mal, porque eso lo tenemos que vivir las demás personas inocentes. Castración química, profesora. Castración química la veo positiva. La veo bastante positiva porque, de verdad, como mencionó el compañero Roberto, deja mucho en la persona, en la víctima, cuando el caso de violación y el abuso, y en caso hasta la muerte, como casos que he escuchado sobre niñas. Y la castración química te quita, según lo que yo he leído y he investigado, la castración química te quita todo lo que viene siendo esos impulsos, y lo considero bien, y es una opción más, como que más fácil de procesar que una pena de muerte. Creo que es todo lo que puedo decir por ahora. Muy bien. Sugasti. Muy buenas. Yo personalmente me dirijo más a la pena de muerte debido al impacto que puede llegar a tener a las personas que cometan actos ilícitos, que realizan crímenes. Por ejemplo, en este caso el tema de la masacre. ¿Por qué? Es muy sencillo, verás. El tema es este. La pena de muerte se basa más en todo en eliminar a una persona, o sea, matarla, para decirlo así. Pero el enfoque de por qué para mí puede que sea una solución un poquito mejor se basa en el sentido de que la sentencia de muerte básicamente se puede decir que la cadena perpetua es casi como una pena de muerte, excepto que los efectos duran más en tomar lugar. El sentido es cuando esta persona está en cadena perpetua, no solamente tenemos que ver lo que él va a seguir vivo ahí dentro de la cárcel, protegido por seguridades y comiendo todos los días hasta que simplemente deje de vivir, sino es en el sentido de que esta persona que ha cometido actos deleznables, que está pasando cadena perpetua, va a interactuar con criminales de menor categoría, con personas que cometieron delitos de menor impacto social, y puede provocar que esta persona, sabiendo que va a estar el resto de su vida, simplemente se vaya a dedicar a empeorarles la vida a personas que han realizado delitos por primera vez o por crímenes que simplemente no tienen un impacto tan severo en la sociedad. El tema de la castración química tampoco, porque yo la veo como una solución tan eficaz, yo no la veo como tan fuerte. Es el sentido de que la castración química no es algo que simplemente se hace una vez. Es constante, tiene que hacer múltiples veces la terapia, múltiples veces el procedimiento, y simplemente eso básicamente no tiene ese mismo efecto que uno esperaría para evitar que se realicen ciertos actos. Entonces, por eso es que yo me voy más a la pena de muerte, porque sería básicamente eliminar a una persona que simplemente va a tener demasiados problemas o que simplemente ya es imposible realizar la parte de la reinserción social dentro del grupo donde él va a estar. Gracias. Muy bien, fíjese, quedaron pendientes pues Medianero, Kevin y Michelle Díaz. Yo estoy viendo la hora, ya estamos sobrepasados 4 minutos, y así como no me gusta que entren tarde a mi clase, tampoco entre tarde a las clases pasadas. ¿Qué me quiere decir, Asael? Profe, en cuanto al compañero José, las cadenas perpetuas se pueden revocar. Pero al principio pensé que ibas a decir como que la cadena perpetua estaba bien, pero después dijiste que te inclinaste más a la pena de muerte, pero las cadenas perpetuas se pueden revocar, tú puedes alegar a que te quiten una cadena perpetua. Así que por eso yo diría que estaba mucho mejor la pena de muerte. Profesora, qué lástima lo del tiempo, profesora, porque le voy a decir algo. Esta es una de las clases más interesantes y más bonitas en las que yo he participado en lo que llevo de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. De verdad que sí. Este tipo de clases. Ustedes no saben lo que viene ahora el viernes, que tenemos 2 horas. No es que esta gente no va a hablar, Michelle y Kevin
y medianero. Esto es lo que yo quiero que se formen estos debates. Vamos a ver muchas cosas el viernes. Bien, muchachos, ustedes saben que los quiero de aquí al infinito y más allá. Esto lo voy a colgar. Dios los bendiga ricamente.